esta mañana, atención, hay pronunciamiento de diferentes gremios médicos, inclusive de epidemiólogos, advirtiendo de distorsiones y errores y manipulación inclusive en los datos de salud que entregó el presidente Petro en la locución de la semana pasada. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y se está creciendo esa polémica alrededor de cómo se manejan las cifras en el sistema de salud en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo no sé si por error o por desconocimiento o por mala información o, como dice esta Asociación de Epidemiología de Colombia, por mala interpretación. Lo cierto es que esta mañana se está creciendo el debate alrededor de las cifras que presentó el presidente Gustavo Petro sobre mortalidad materna, mortalidad infantil y también muertes por desnutrición y por enfermedades crónicas. Aunque algunas de las cifras son ciertas, son las cifras que se tienen en el conteo del Ministerio de Salud con estos indicadores, las interpretaciones y las conclusiones no lo son. La Asociación de Epidemiología de Colombia hizo una advertencia en las últimas horas. Dice que se distorsiona la magnitud, el impacto que ha tenido el cambio en el sistema de salud con esos indicadores. Pone algunos ejemplos después de revisar cuadro a cuadro los indicadores del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, dice que se pusieron cifras absolutas sin ajustarlas con el cambio de la población, que no es lo mismo la cantidad de colombianos en 2025, por ejemplo, que en 2022 o 2023, que tampoco se tuvo en cuenta el contexto, que para este caso es fundamental porque era nada más y nada menos que la pandemia por COVID-19. En este informe, los epidemiólogos del país revisaron cuadro a cuadro y encontraron, primero, que el presidente, dicen ellos, confundió los casos con tasas de esos indicadores, lo que hace que no se ajuste la cantidad de personas versus las que mueren o dejan de morir por esa sensación o esa situación en particular que informaba el presidente. Que las gráficas no siempre empezaban en cero, lo que hace que se sobredimensionen los cambios y que las gráficas no muestren la curva real del comportamiento. Que la muestra fue muy corta, que compararon solo 2022 a 2024 y que se incluyeron datos preliminares, teniendo en cuenta que lo de 2024 y lo de 2025 son datos que todavía pueden cambiar. Así está a esta hora la polémica alrededor del sistema de salud cuando el gobierno se mantiene diciendo que su modelo es un éxito por esos indicadores que hoy cuestionan los epidemiólogos. Entre otras cosas, Camila, veo que el presidente Petro estuvo defendiendo las cifras durante el fin de semana y hace una pregunta, ¿no? A esta cadena de críticas, dice ignorancia matemática o mala leche ideológica. Es la pregunta que hace el presidente en redes sociales porque es que, Néstor, ha sido la gran conversación alrededor de cómo se manejan las cifras y esa es la pregunta que deja el presidente para defender lo que empezó exponiendo como el gran éxito del cambio de modelo en la salud de los colombianos, aunque el presidente también terminó ese éxito y esa evaluación que hizo de los indicadores con regaño incluido. Acuérdese al ministro de Salud y sobre todo al del Interior que por qué la reforma no se mueve en el Congreso. Jorge Luis Hernández es epidemiólogo y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Epidemiólogos en Colombia, que esta mañana se pronuncia sobre la manera como el presidente Petro manejó las cifras de salud la semana pasada. Doctor Hernández, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cuál es la molestia que tienen ustedes, doctor Hernández, los médicos, alrededor de este debate de cifras? Le traslado la pregunta del presidente. ¿Esto es ignorancia matemática o es mala leche ideológica? No es ninguna de las dos, Néstor, ni ignorancia matemática, ni estadística, ni menos mala leche ideológica. Es mostrar los datos como son. La ciudadanía merece que le muestren los datos correctos, tomar decisiones con datos correctos. Eso merecen los ciudadanos. Entonces nos preocupa, y ustedes hicieron un buen resumen, la selección sesgada de datos, las gráficas un poco alteradas, con ganas de que mostrar resultados. Se utilizan, ustedes hacen bien, frecuencia absoluta y no tasas. Entonces no están mostrando la información cierta, Néstor. Yo solo le digo, por ejemplo, un indicador, muestran disminución de la mortalidad materna y disminución de las otras mortalidades con las frecuencias absolutas. Hay que mostrar las tasas de riesgo. Lo mismo, el gobierno se comprometió con unas metas en el plan de desarrollo. Mira, la meta del plan de desarrollo al 2026 es bajar la mortalidad materna a 32 casos por 100.000. Vamos en 44, no se va a cumplir esa meta. Entonces, eso hay que decirlo. Doctor Luis, le propongo una cosa. Vamos por partes. ¿Cuáles son los datos sesgados, las estadísticas sesgadas que se presentaron en esas gráficas que está defendiendo el presidente?
Mire, hay algunos datos. Por ejemplo, cuando se muestra la razón de mortalidad materna, muestra una reducción que en realidad fue de 3.8 puntos. Sin embargo, no se maneja la razón o la tasa, sino las frecuencias absolutas. Entonces, como se muestra frecuencia absoluta, da una disminución del 28.4, alta. Si se muestra por tasa, es mucho menor, es 3.8 puntos. Es decir, cuando uno muestra disminuciones solo con el número de casos, da una información sesgada, porque es que la tasa es el medidor internacional y la tasa está mostrando el riesgo y es el comparable entre ciudades y países. El solo hecho que la comparación se haga con números absolutos y no con tasas o razones ya implica un sesgo, ya hay una modificación del dato en la interpretación, ¿sí? Eso está ocurriendo en lo que mostró el presidente para mortalidad materna, está ocurriendo para mortalidad menores de 1 año también, para las mortalidades evitables, para la mortalidad perinatal también ocurre, por desnutrición también. Entonces, ese solo hecho que muestra en frecuencias altas y en crónicas, en todo cambió, pero y eso ya cambia el dato. Doctor Hernández, de todas estas cifras, de esos gráficos, todos son atribuibles, que fue como lo presentó el presidente de la República, a la política de salud de prevención. No, señor, no, y eso también lo decimos en el comunicado. Hay que hacer una serie de tiempo de al menos 10 años, ¿sí? Estos datos, las mortalidad evitable vino disminuyendo en Colombia por una acción acumulada de varios gobiernos. Ocurrió la pandemia, que fue una excepción, hay que saltar esa pandemia porque se agravó todo, algunos datos se alteraron, pero en general ha venido disminuyendo, pero no es por este gobierno, eso viene con un acumulado de varios gobiernos, logros de varios gobiernos de los últimos 10, 15 años y del sistema de salud colombiano, Néstor. Venimos además de pandemia, ¿es comparable un cuadro cogiendo parte de esos gráficos de la época de pandemia más la pospandemia? Para nada, porque la pandemia es una excepción, ¿no? Entonces, eso se muestra, por ejemplo, en la tasa de mortalidad perinatal que mostró el presidente ahí, ¿no? Entonces, se omite explicar el periodo 2022, ¿no? Marcado por la pandemia, eso aumentó absolutamente, modificó todos los indicadores. Entonces, no se puede meter en una serie, se salta, hay que hacer un análisis especial 2021, pero el gobierno lo hace y lo toma en cuenta, no hace ese análisis específico de la pandemia. Entonces nos preocupa que no se está dando la información correcta y nos da una sensación de que vamos bien, no es cierto. Dice usted que ya hay un sesgo cuando se muestran los números absolutos y no en términos relativos, y que en el caso, por ejemplo, de la mortalidad materna se pone en esas frecuencias absolutas y no por tasa. Pero ¿cómo se debería medir entonces? ¿En tasas qué? ¿Tasa de muertes por cada 100.000 mujeres embarazadas? ¿O cómo debería ser exactamente esa medición? Y para entender mucho más de lo que usted está hablando, doctor Hernández. Mira, la razón de mortalidad materna ya está establecida a nivel internacional, lo define la Organización Mundial de la Salud para que todos los países sean comparables y miren lo mismo. Razón de mortalidad materna es número de funciones por el embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Hasta el día 42, mortalidad materna temprana, sobre nacidos vivos por 100.000, ¿sí? Los nacidos vivos han venido disminuyendo, entonces hay que mostrar los números absolutos, numerador, denominador, y la razón o tasa de mortalidad materna. El comparador es la tasa o razón de mortalidad materna a nivel internacional. Entonces el gobierno lo hace con las frecuencias absolutas. A eso agréguele que los nacidos vivos han venido disminuyendo en la región en Colombia, pues va a haber menos casos de embarazos, va a haber menos casos de mortalidad materna. Eso no es atribuible al modelo preventivo, eso es un fenómeno demográfico, pero la tasa expresa el riesgo. Y si lo mostramos con números absolutos, pues da la sensación mayor de disminución, que es lo que quiere mostrar el gobierno. Eso no está bien con el ciudadano porque no se le está dando una información correcta. Sí, doctor Hernández, quisiera preguntarle si usted comparte la apreciación del doctor Mario Fernando Cruz, que es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que dice que también hay sesgo al escoger las ciudades porque solamente se mostró por parte del presidente Petro donde hay mayor descenso. Total, eso hay que demostrarlo. Población rural dispersa, hay mucha variación en mortalidad materna en la Guajira, en el Chocó. Hay que mostrar, un valor agregado no sirve. Sí, es como decir que un colombiano en promedio come medio pollo al día. Ese es pero no es cierto. Sí, los promedios no sirven, a valores agregados no, hay que mostrarlos por regiones. Hacer un análisis más profundo, eso es lo que merece la ciudadanía.
Sí, ¿y cuáles ciudades en comparación, doctor Hernández, sería para usted las que mostrarían las cifras reales para evidenciar cómo está impactando la mortalidad de mujeres en estado de embarazo? Hay que mostrar diferenciales, hay que mostrar el área andina, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero hay que mostrar también costa atlántica, sobre todo Guajira, Cartagena. Hay que mostrar la zona de la frontera colombo-venezolana, la región del Catatumbo, Arauca. Hay que mostrar la Orinoquía, costa pacífica, Amazonía. Yo les digo, en Chocó tenemos municipios con cifras de razón de mortalidad materna, y en La Guajira, a veces de país africano meridional, cifras por encima de 150, 200 casos por 100.000 nacidos vivos, unas cifras terriblemente graves. Entonces hay que mostrar esos diferenciales. Sí, doctor Luis Jorge, hay dos cosas importantes, bueno, todas son fundamentales en el comunicado, pero yo quiero centrarme en dos de ellas. Le pregunto por la primera, ¿qué hace, qué interrupción o qué distorsión hace de las cifras el hecho de que no se tenga en cuenta sino antes y después de la pandemia? Es decir, ¿eso qué hace a las cifras o a las gráficas que presentó el presidente? Bueno, lo que pasa es que la pandemia marcó una magnitud, fue un daño social enorme, afectó todo. Por ejemplo, la mortalidad materna aumentó durante la pandemia por causas indirectas, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La mortalidad por enfermedad cardiovascular aumentó durante la pandemia, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso afecta las cifras también. Por ejemplo, en mortalidad en menores de un año disminuyeron las mortalidades por infección respiratoria aguda fuera de COVID durante la pandemia. Eso afecta, eso entra en el análisis, pero aquí no omiten, no se habla nada de eso. Entonces es importante marcar que tuvimos una pandemia que causó casi 150.000 muertos en Colombia en los años 2020-2021, y eso tiene un impacto grave en salud pública, pero simplemente se omite. Lo mismo que los ejes, como se muestra la información, da sensación de bajar, da una sensación de disminución que no es cierta. Hay que aterrizar los datos a la realidad. Doctor Luis Jorge, lo otro que me llama la atención del comunicado es el tema de la representación gráfica. Hubo en redes sociales incluso memes que se hicieron con las gráficas, sobre todo aquellas en diagrama de barras que hizo el presidente de la República, que publicó en el Consejo de Ministros anterior. ¿Esas gráficas estaban bien hechas? Sí, nosotros hicimos la atención ahí de se llama una translocación, una modificación de las cifras. Por ejemplo, todo gráfico tiene un eje X y un eje Y, pero si ustedes ven lo que mostró el gobierno, por ejemplo, en tasa de mortalidad perinatal comienzan en 12, el eje Y, que es el eje vertical, el paradito, el otro el eje X. Entonces no comienzan en 0, deben comenzar en 0. Pero ya como comienzan, entonces eso acomoda el gráfico, hace que muestre un descenso mayor. Los ejes comenzaron en diferentes cifras, entonces eso no está bien porque produce una distorsión en la interpretación del dato y da sensaciones de disminución que no son reales. Bueno, y hablando de distorsiones, había números que no coincidían con el tamaño de la barra, también hay que decirlo. Doctor Hernández, también, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Gracias, Néstor, por tenernos en cuenta. Esta es la aclaración que está haciendo esta mañana la Asociación de Epidemiólogos en Colombia a propósito de las cifras que maneja el gobierno sobre el tema de salud.